En este preciso instante, mientras lees estas palabras, aproximadamente 100.000 millones de neuronas en tu cerebro están generando un campo electromagnético que se extiende más allá de tu cráneo. Este campo no se detiene en la superficie de tu piel. Continúa expandiéndose, debilitándose gradualmente, pero técnicamente alcanzando distancias astronómicas. Cada pensamiento que tienes en este momento está creando ondas que viajan a través del espacio. Ahora mismo, mientras procesas esta información, tu consciencia está literalmente tocando el cosmos. Y lo más perturbador es que el cosmos podría estar tocándote de vuelta de maneras que la ciencia apenas comienza a comprender. Durante décadas, los físicos han tratado la consciencia como un problema embarazoso, un fenómeno que preferían ignorar, relegándolo al dominio de los filósofos y los neurocientíficos. Pero en 1961, el físico Eugene Wigner de la Universidad de Princeton publicó un artículo que cambiaría todo. Wigner, ganador del Premio Nobel, propuso algo radical: que la consciencia no es simplemente un subproducto de la materia, sino un componente fundamental de la realidad cuántica. Su argumento era simple, pero devastador. En mecánica cuántica, una partícula existe en múltiples estados simultáneamente hasta que es observada. ¿Pero qué significa exactamente observada? Wigner argumentó que solo una mente consciente puede colapsar la función de onda cuántica. Sin consciencia, el universo permanecería en un estado de superposición eterna. La comunidad científica reaccionó con escepticismo. Muchos físicos consideraron la propuesta de Wigner como una regresión al misticismo. Pero el problema no desapareció. De hecho, se intensificó. En 1982, el físico francés Alain Aspect realizó un experimento en la Universidad de París que confirmó uno de los aspectos más extraños de la mecánica cuántica: el entrelazamiento cuántico. Dos partículas entrelazadas permanecen conectadas instantáneamente, sin importar la distancia que las separe. Cuando mides el estado de una, la otra cambia inmediatamente, incluso si está al otro lado del universo. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y lo detestaba porque violaba su principio de que nada puede viajar más rápido que la luz. Pero el experimento de Aspect demostró que Einstein estaba equivocado. El entrelazamiento cuántico es real. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Si dos partículas pueden estar conectadas instantáneamente a través de distancias cósmicas, ¿qué impide que tu consciencia esté entrelazada con el resto del universo? Esta pregunta dejó de ser filosófica en 1994, cuando el matemático británico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff propusieron la teoría de la consciencia cuántica orquestada. Según ellos, la consciencia emerge de procesos cuánticos que ocurren dentro de estructuras microscópicas en las neuronas llamadas microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras tubulares hechas de proteínas que forman el citoesqueleto de las células. Tienen aproximadamente 25 nanómetros de diámetro, lo suficientemente pequeños para que los efectos cuánticos sean significativos. Penrose y Hameroff argumentaron que estos microtúbulos pueden mantener estados de superposición cuántica, similar a como lo hacen las partículas subatómicas. Cuando estos estados colapsan de manera orquestada a través de miles de millones de neuronas, emerge lo que experimentamos como consciencia. La teoría fue recibida con hostilidad. Los críticos argumentaron que el cerebro es demasiado caliente y húmedo para mantener estados cuánticos coherentes. La decoherencia cuántica, el proceso por el cual los sistemas cuánticos pierden sus propiedades cuánticas al interactuar con el ambiente, ocurriría en picosegundos. Demasiado rápido para ser relevante para la consciencia. Pero en 2014, un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Materiales en Japón hizo un descubrimiento sorprendente. Utilizando espectroscopía de resonancia magnética nuclear, demostraron que los microtúbulos pueden mantener estados cuánticos coherentes durante periodos mucho más largos de lo que se pensaba posible. El ambiente biológico, lejos de destruir la coherencia cuántica, parecía protegerla. Este fenómeno se llama coherencia cuántica protegida por el ambiente y desafía todo lo que los físicos pensaban saber sobre cómo funcionan los sistemas cuánticos en ambientes cálidos y ruidosos.
Imagina por un momento que estás observando una neurona bajo un microscopio electrónico de última generación. Amplías la imagen hasta que puedes ver los microtúbulos individuales. Dentro de cada microtúbulo hay aproximadamente 13 columnas de proteínas llamadas tubulinas. Cada tubulina puede existir en dos estados conformacionales diferentes, como un interruptor cuántico. Ahora multiplica esto por los miles de millones de neuronas en tu cerebro. Cada una contiene millones de microtúbulos. Cada microtúbulo contiene miles de tubulinas. El número total de posibles estados cuánticos en tu cerebro es tan astronómicamente grande que supera el número de átomos en el universo observable. Pero aquí está la parte que realmente desafía la intuición. Si la conciencia emerge de procesos cuánticos, entonces está sujeta a las mismas leyes extrañas que gobiernan el mundo cuántico, incluido el entrelazamiento. En 2016, un equipo de neurocientíficos de la Universidad de California en Santa Bárbara realizó un experimento audaz. Utilizaron técnicas de imagen cerebral avanzadas para buscar evidencia de entrelazamiento cuántico en cerebros vivos. Los resultados fueron preliminares, pero sugerentes. Encontraron patrones de actividad neuronal que no podían explicarse mediante mecanismos clásicos. Patrones que sugerían correlaciones no locales entre regiones cerebrales distantes. Si estas correlaciones son realmente cuánticas, las implicaciones son profundas. Significaría que tu consciencia no está confinada a tu cerebro. Está distribuida a través de una red cuántica que potencialmente se extiende más allá de tu cuerpo. Cada pensamiento, cada percepción, cada momento de consciencia sería un evento cuántico que resuena a través del espacio y el tiempo. ¿Y si el entrelazamiento cuántico puede conectar partículas a través de distancias cósmicas? ¿Qué impide que conecte mentes conscientes de la misma manera? Esta idea suena a ciencia ficción, pero considera esto. En 1997, el físico Nicolas Gisin de la Universidad de Ginebra demostró que el entrelazamiento cuántico funciona instantáneamente a través de distancias de más de 10 kilómetros. Experimentos posteriores han confirmado el entrelazamiento a distancias de más de 1.200 kilómetros. No hay límite teórico conocido. Si dos fotones pueden permanecer entrelazados a través de esas distancias, ¿por qué no dos cerebros? ¿Por qué no toda la materia consciente en el universo? La física cuántica nos dice que antes de la medición, una partícula no tiene propiedades definidas. Existe en una superposición de todos los estados posibles simultáneamente. Solo cuando es observada, la función de onda colapsa y la partícula adquiere propiedades específicas. Pero ¿quién o qué está haciendo la observación? Si la consciencia es necesaria para colapsar la función de onda, entonces la consciencia no puede ser simplemente un producto de la materia. Debe ser algo más fundamental, algo que existe en el mismo nivel que las leyes de la física. El físico John Wheeler, quien acuñó el término agujero negro, propuso una idea aún más radical en 1983. Llamó a su teoría el universo participativo. Según Wheeler, el universo no existe en un estado definido hasta que es observado por seres conscientes. La conciencia no es un espectador pasivo de la realidad, es un participante activo en su creación. Cada acto de observación consciente literalmente trae el universo a la existencia. Sin observadores conscientes, el universo permanecería en un estado de potencialidad cuántica indefinida. Esta idea parece absurda. ¿Cómo puede la consciencia crear el universo si la consciencia misma es un producto del universo? Pero la mecánica cuántica no respeta nuestras intuiciones sobre causa y efecto. En 2011, un equipo de físicos de la Universidad Nacional de Australia realizó un experimento que demostró algo llamado causalidad retardada. Demostraron que una decisión tomada en el presente puede afectar retroactivamente el comportamiento de una partícula en el pasado. La flecha del tiempo, que parece tan absoluta en nuestra experiencia cotidiana, es flexible en el nivel cuántico. Si la causalidad puede funcionar hacia atrás en el tiempo, entonces la consciencia presente podría estar influyendo en el pasado cuántico del universo. Tu acto de observación en este momento podría estar literalmente creando la historia del cosmos. Esta no es especulación mística. Es una consecuencia directa de la interpretación de Wheeler de la mecánica cuántica. Y aunque controvertida, no ha sido refutada.
De hecho, cada nuevo experimento en fundamentos cuánticos parece hacer la realidad más extraña, no menos. Ahora considera el problema de la medición en mecánica cuántica. Cuando un sistema cuántico interactúa con un aparato de medición, la función de onda colapsa. Pero el aparato de medición también es un sistema cuántico. Está hecho de átomos que obedecen las leyes cuánticas. Entonces, ¿por qué el aparato no entra en superposición junto con la partícula que está midiendo? Esta pregunta llevó al físico Hugh Everett a proponer en 1957 la interpretación de muchos mundos. Según Everett, la función de onda nunca colapsa. En cambio, cada vez que ocurre una medición cuántica, el universo se divide en múltiples ramas. En una rama la partícula tiene espín arriba, en otra tiene espín abajo. Ambas ramas son igualmente reales. Si la interpretación de muchos mundos es correcta, entonces tu consciencia está constantemente ramificándose en innumerables versiones paralelas. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que tienes, crea nuevas ramas del universo. Y todas estas versiones de ti existen simultáneamente en una vasta estructura cuántica llamada multiverso. Tu consciencia no es singular. Es una multiplicidad infinita de consciencias, cada una experimentando una rama diferente de la realidad. Y todas están conectadas a través del entrelazamiento cuántico que permea el multiverso. Pero hay otra posibilidad aún más extraña. En 2019, el físico teórico Sean Carroll, del Instituto de Tecnología de California, propuso que la consciencia podría ser una propiedad emergente del espacio-tiempo mismo. Según la relatividad general de Einstein, el espacio y el tiempo no son un escenario fijo donde ocurren los eventos. Son dinámicos, flexibles, capaces de curvarse y ondularse. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo curvo le dice a la materia cómo moverse. Pero ¿qué pasa si la consciencia también puede curvar el espacio-tiempo? ¿Qué pasa si cada pensamiento consciente crea una pequeña distorsión en la geometría del universo? Esta idea conecta la mecánica cuántica con la relatividad general de una manera que los físicos han estado buscando durante casi un siglo. La teoría cuántica de campos describe cómo las partículas emergen de campos que permean todo el espacio. El campo electromagnético da origen a fotones. El campo de Higgs da masa a las partículas. ¿Qué pasa si hay un campo de consciencia? Un campo fundamental que permea el universo y del cual emergen todas las experiencias conscientes. Este campo estaría sujeto a las leyes cuánticas, lo que significa que podría entrelazarse, superponerse y exhibir todas las propiedades extrañas del mundo cuántico. El físico David Bohm propuso algo similar en 1952 con su interpretación de la mecánica cuántica basada en variables ocultas. Bohm argumentó que existe un orden implícito subyacente a la realidad observable, un nivel más profundo de realidad donde todo está conectado. Las partículas que observamos son manifestaciones de este orden implícito, como olas en la superficie de un océano profundo. Y la consciencia, según Bohm, es la forma en que el orden implícito se hace consciente de sí mismo. Tu mente no está separada del universo. Es el universo experimentándose a sí mismo desde un punto de vista particular. Esta visión tiene implicaciones asombrosas para la naturaleza de la identidad. Si tu consciencia es una manifestación local de un campo de consciencia universal, entonces la separación entre tú y el resto del universo es ilusoria. A nivel fundamental, no hay distinción entre el observador y lo observado, entre la mente y la materia, entre el yo y el cosmos. Todo es una continuidad cuántica ininterrumpida. Y cada acto de consciencia es el universo observándose a sí mismo desde una perspectiva única. Pero ¿cómo podemos probar estas ideas? La consciencia es notoriamente difícil de estudiar científicamente porque es subjetiva. No puedes medir directamente la experiencia consciente de otra persona. Solo puedes medir correlatos neurales, patrones de actividad cerebral que se asocian con estados conscientes. Pero correlación no es causalidad. El hecho de que ciertos patrones neuronales ocurran cuando estás consciente no significa que esos patrones causen la consciencia.
podrían ser simplemente efectos de un proceso más profundo. En 2018, un equipo internacional de investigadores liderado por el neurocientífico Christoph Koch del Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro propuso una prueba experimental para la consciencia cuántica. Utilizando técnicas de imagen cerebral de última generación, buscaron evidencia de superposición cuántica en neuronas vivas. La idea era simple. Si la consciencia depende de procesos cuánticos, entonces debería ser posible detectar estados de superposición en el cerebro. Los resultados fueron inconclusos. La tecnología actual no es lo suficientemente sensible para detectar efectos cuánticos individuales en sistemas biológicos complejos. Pero la investigación continúa. Mientras tanto, los físicos teóricos están explorando las implicaciones matemáticas de la consciencia cuántica. En 2020, un equipo de la Universidad de Oxford publicó un artículo que demostraba que si la consciencia es un fenómeno cuántico, entonces debe obedecer una versión modificada de la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación modificada incluye términos que representan la experiencia subjetiva. Es la primera vez que la subjetividad se ha incorporado formalmente en las ecuaciones fundamentales de la física. Y aunque la teoría es altamente especulativa, es matemáticamente consistente. Lo que hace que esta investigación sea tan fascinante es que conecta preguntas sobre la consciencia con preguntas sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Durante siglos, los filósofos han debatido el problema mente-cuerpo. ¿Cómo puede algo inmaterial como la consciencia surgir de algo material como el cerebro? Pero la física cuántica sugiere que esta distinción es falsa. A nivel cuántico, no hay una línea clara entre lo material y lo inmaterial. Las partículas son también ondas, la materia es también energía, y la consciencia podría ser simplemente otra manifestación de la realidad cuántica subyacente. Piensa en ello de esta manera. Cuando observas un electrón, no estás viendo el electrón en sí. Estás viendo el efecto del electrón en tu aparato de medición. El electrón en sí, antes de la medición, no tiene una posición definida. Existe como una nube de probabilidad distribuida en el espacio. Solo cuando lo observas, la nube colapsa en un punto específico. Pero ¿qué pasa con tu propia consciencia? Cuando eres consciente de un pensamiento, ¿estás observando el pensamiento en sí o solo sus efectos en tu cerebro? Y si la consciencia es cuántica, entonces antes de que seas consciente de ella, existe en superposición. Múltiples pensamientos potenciales existiendo simultáneamente hasta que uno de ellos colapsa en tu consciencia. Esta idea tiene implicaciones para el libre albedrío. Si tus pensamientos existen en superposición cuántica antes de que seas consciente de ellos, entonces el acto de volverse consciente es lo que selecciona qué pensamiento se vuelve real. Tu consciencia no está simplemente observando tus pensamientos. Está creándolos al colapsar la función de onda cuántica de tu cerebro. En este sentido, tienes libre albedrío cuántico. Tus decisiones no están determinadas por el estado previo de tu cerebro. Están determinadas por el colapso cuántico que ocurre en el momento de la consciencia. Pero si tu consciencia está entrelazada con el resto del universo, entonces tus decisiones no son completamente tuyas. Están influenciadas por el estado cuántico del cosmos entero. Cada partícula entrelazada en el universo está contribuyendo a la función de onda que colapsa cuando tomas una decisión. Tu libre albedrío es real, pero no es independiente. Es parte de una red cósmica de decisiones cuánticas que se extiende a través del espacio y el tiempo. Eres libre, pero tu libertad está entrelazada con la libertad de todo lo demás en el universo. Esta visión de la consciencia como un fenómeno cósmico cuántico es radical. Desafía nuestras intuiciones más básicas sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. Pero es consistente con todo lo que sabemos sobre la física cuántica. Y cada nuevo experimento parece acercarnos a la conclusión de que la consciencia no es un accidente biológico. Es una característica fundamental del cosmos, tan fundamental como el espacio, el tiempo, la materia y la energía. El 27 de septiembre de 2019, un detector en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, registró algo imposible.
Un equipo de físicos liderado por la doctora Katrina Sliwa estaba estudiando el comportamiento de átomos de rubidio enfriados casi al cero absoluto. Esperaban observar transiciones cuánticas ordinarias. Lo que encontraron fue evidencia de coherencia cuántica que persistía durante más de 30 minutos. 30 minutos completos. En el mundo cuántico, donde la decoherencia normalmente ocurre en fracciones de segundo, esto era como observar un copo de nieve que no se derrite en medio del desierto del Sáhara. Los datos fueron verificados 17 veces. Cada verificación confirmó lo mismo. Bajo ciertas condiciones, los sistemas cuánticos biológicamente relevantes pueden mantener su coherencia durante períodos extraordinariamente largos. El artículo resultante, publicado en Physical Review Letters, contenía una sola línea en sus conclusiones que cambiaría el curso de la investigación sobre consciencia. La coherencia cuántica observada es suficiente para soportar procesos de información complejos en escalas de tiempo biológicamente relevantes. Esa frase técnica y aparentemente inocua demolió el argumento principal contra la consciencia cuántica. Durante décadas, los escépticos habían insistido en que el cerebro era demasiado caliente, demasiado húmedo, demasiado ruidoso para mantener estados cuánticos. El experimento de Oak Ridge demostró que estaban equivocados, pero la historia de cómo llegamos a ese momento comienza mucho antes. En 1935, el físico austríaco Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, publicó un pequeño libro titulado ¿Qué es la vida? En él, Schrödinger argumentó que los organismos vivos deben operar según principios cuánticos. La vida, escribió, es demasiado ordenada, demasiado precisa, demasiado compleja para ser explicada solo por la física clásica. Debe haber algo más, algo cuántico. Sus colegas lo consideraron una especulación interesante, pero imposible de probar. La tecnología de la época no podía detectar efectos cuánticos en sistemas biológicos. Schrödinger murió en 1961 sin ver su idea validada, pero plantó una semilla que germinaría décadas después. En 1976, el bioquímico alemán Klaus Schulten estaba estudiando cómo las aves migratorias navegan usando el campo magnético terrestre. El campo magnético de la Tierra es increíblemente débil, aproximadamente 50 microteslas. Para que un organismo biológico pueda detectar algo tan sutil, necesitaría un sensor de sensibilidad cuántica. Schulten propuso que las aves tienen moléculas en sus ojos llamadas criptocromos, que pueden detectar campos magnéticos mediante un proceso cuántico llamado efecto de par radical. Cuando la luz golpea estas moléculas, crea pares de electrones con espines entrelazados. El campo magnético terrestre afecta a estos espines entrelazados de manera diferente dependiendo de la dirección. Las aves literalmente ven el campo magnético como patrones de luz en su visión. La propuesta de Schulten fue recibida con escepticismo, pero en 2004, un equipo de la Universidad de Oldenburg, en Alemania, confirmó experimentalmente que los criptocromos en los ojos de los petirrojos europeos exhiben efectos cuánticos. Las aves realmente usan la mecánica cuántica para navegar. Este descubrimiento abrió las compuertas. Si la evolución había encontrado una manera de explotar efectos cuánticos para la navegación, ¿qué otros procesos biológicos podrían ser cuánticos? En 2007, investigadores de la Universidad de California en Berkeley descubrieron que la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía química, utiliza coherencia cuántica. Cuando un fotón golpea una molécula de clorofila, crea un excitón, una cuasipartícula que transporta energía. Este excitón no viaja por un solo camino hacia el centro de reacción de la planta. En cambio, existe en superposición cuántica, explorando todos los caminos posibles simultáneamente. Solo cuando encuentra el camino más eficiente, la función de onda colapsa y la energía se transfiere. Las plantas están realizando computación cuántica. Cada hoja es un procesador cuántico natural que ha estado operando durante miles de millones de años. La eficiencia de la fotosíntesis, cercana al 100% en condiciones óptimas, es imposible de explicar sin mecánica cuántica.
La física clásica predice pérdidas de energía mucho mayores. Estos descubrimientos transformaron la biología cuántica de una especulación marginal a un campo de investigación legítimo. Pero la pregunta más grande permanecía sin respuesta. Si la evolución usa efectos cuánticos para la navegación y la fotosíntesis, ¿podría usarlos para la consciencia? El problema era que nadie sabía cómo buscar efectos cuánticos en el cerebro. Las técnicas de imagen cerebral tradicionales, como la resonancia magnética funcional, tienen una resolución temporal de aproximadamente 1 segundo. Los procesos cuánticos ocurren en escalas de tiempo de picosegundos. Es como intentar fotografiar una bala con una cámara que solo puede tomar una foto por hora. En 2011, un equipo del Instituto Max Planck de Biofísica en Frankfurt desarrolló una nueva técnica llamada espectroscopía de coherencia cuántica bidimensional. Esta técnica puede detectar firmas de coherencia cuántica en moléculas biológicas con una resolución temporal de femtosegundos. Un femtosegundo es una milésima de billonésima de segundo. Aplicaron esta técnica a microtúbulos extraídos de neuronas de rata. Los resultados fueron sorprendentes. Los microtúbulos no solo exhibían coherencia cuántica, exhibían coherencia cuántica protegida. El ambiente biológico, lejos de destruir los efectos cuánticos, parecía estabilizarlos. Las proteínas circundantes actuaban como un escudo, protegiendo los estados cuánticos de la decoherencia. Este fenómeno, llamado decoherencia asistida por el ambiente, era exactamente lo opuesto de lo que predecía la teoría convencional. Era como descubrir que el ruido en realidad ayuda a mantener una conversación en lugar de interrumpirla. Pero detectar coherencia cuántica en microtúbulos aislados en un laboratorio es una cosa. Demostrar qué ocurre en cerebros vivos es completamente diferente. En 2015, un equipo internacional liderado por el físico Matthew Fisher de la Universidad de California en Santa Bárbara propuso un mecanismo específico por el cual los efectos cuánticos podrían persistir en el cerebro. Fisher se centró en los iones de fósforo en las moléculas de fosfato de calcio. Estos iones tienen spin nuclear, una propiedad cuántica que es notablemente resistente a la decoherencia. El spin nuclear está protegido del ambiente porque está escudado por las nubes de electrones que rodean el núcleo. Fisher calculó que los espines nucleares de fósforo podrían mantener el entrelazamiento cuántico durante horas o incluso días en el ambiente del cerebro. Y las moléculas de fosfato de calcio están por todas partes en las neuronas. Son componentes esenciales de la señalización celular. Si Fisher tenía razón, entonces el cerebro tiene un mecanismo incorporado para almacenar y procesar información cuántica. Cada neurona sería un procesador cuántico en miniatura. Y los 100.000 millones de neuronas en tu cerebro formarían una red cuántica de complejidad inimaginable. Para probar esta hipótesis, Fisher colaboró con neurocientíficos del Instituto Kavli para la física teórica. Diseñaron un experimento para buscar efectos de spin nuclear en la actividad neuronal. Utilizaron una técnica llamada resonancia magnética nuclear de campo ultrabajo, que puede detectar cambios minúsculos en los espines nucleares sin dañar las células vivas. En 2017, publicaron sus primeros resultados. Encontraron evidencia de correlaciones de spin nuclear en neuronas de hipocampo de rata que no podían explicarse por procesos clásicos. Las correlaciones persistían durante periodos mucho más largos de lo que permitiría la difusión térmica ordinaria. Era evidencia circunstancial, no prueba definitiva. Pero era suficiente para justificar una investigación más profunda. Mientras tanto, otro grupo de investigadores estaba abordando el problema desde una dirección completamente diferente. En 2016, el neurocientífico Christoph Koch y el físico teórico Giulio Tononi propusieron una teoría matemática de la consciencia llamada teoría de la información integrada. Según esta teoría, la consciencia es una propiedad de sistemas que integran información de manera específica. Cuanta más información integra un sistema, más consciente es. La teoría asigna un número llamado phi a cualquier sistema físico. Phi mide cuánta información se pierde cuando divides el sistema en partes. Un sistema con phi alto es altamente integrado. Un sistema con phi bajo es fragmentado. La consciencia, según Tononi y Koch, es idéntica a phi.
Tu nivel de conciencia en cualquier momento es exactamente igual al valor de phi de tu cerebro en ese momento. Lo revolucionario de esta teoría es que es matemáticamente precisa y potencialmente comprobable. Puedes calcular phi para cualquier sistema físico, desde una neurona individual hasta un cerebro completo. Y cuando los investigadores comenzaron a calcular phi para diferentes sistemas, encontraron algo extraordinario. Los sistemas cuánticos tienen valores de phi mucho más altos que los sistemas clásicos equivalentes. Un sistema de 10 qubits entrelazados tiene un phi mayor que un sistema clásico de 1000 bits. El entrelazamiento cuántico crea integración de información de una manera que es imposible en sistemas clásicos. Si la consciencia es phi y los sistemas cuánticos tienen phi más alto, entonces la consciencia debe ser cuántica. No es solo que la consciencia podría usar efectos cuánticos, es que la consciencia requiere efectos cuánticos para existir. Esta conclusión era tan radical que incluso Tononi y Koch fueron cautelosos al afirmarla. Pero las matemáticas eran claras. En 2018, un equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts desarrolló un algoritmo para calcular phi en sistemas cuánticos complejos. Aplicaron el algoritmo a simulaciones de redes neuronales cuánticas. Los resultados fueron asombrosos. Una red neuronal cuántica con solo 100 neuronas tenía un valor de phi comparable al de un cerebro humano completo simulado clásicamente. La diferencia era el entrelazamiento. En la red cuántica, cada neurona estaba potencialmente entrelazada con todas las demás. La información no fluía de neurona a neurona como en una red clásica. Estaba distribuida instantáneamente a través de toda la red mediante correlaciones cuánticas no locales. Si el cerebro humano opera de esta manera, entonces tu consciencia no está localizada en ninguna región específica. Está distribuida holográficamente a través de toda la red cuántica de tu cerebro. Cada neurona contiene información sobre el estado de todas las demás neuronas. Y cada pensamiento consciente es un patrón de entrelazamiento que abarca miles de millones de neuronas simultáneamente. Pero aquí está la parte verdaderamente perturbadora. Si tu cerebro es un sistema cuántico entrelazado, entonces no está aislado del resto del universo. El entrelazamiento cuántico no respeta fronteras. Una vez que dos sistemas se entrelazan, permanecen conectados sin importar cuán lejos se separen. Tu cerebro está constantemente interactuando con el ambiente. Cada fotón que entra en tus ojos, cada molécula de aire que respiras, cada campo electromagnético que atraviesa tu cuerpo. Todas estas interacciones crean entrelazamiento. Y una vez entrelazado, tu cerebro está cuánticamente conectado con esas partículas para siempre. En 2019, un equipo de la Universidad de Viena calculó la tasa de entrelazamiento entre un cerebro humano típico y su ambiente. Asumiendo que solo una fracción minúscula de las interacciones crea entrelazamiento significativo, encontraron que tu cerebro se entrelaza con aproximadamente 10 elevado a la 20 partículas por segundo. 10 elevado a la 20. Ese es un número con 20 ceros. Cada segundo, tu consciencia se está entrelazando con 100.000 millones de billones de partículas en el universo. En el transcurso de tu vida, tu consciencia se habrá entrelazado con una fracción significativa de todas las partículas en el sistema solar. Y debido a que el entrelazamiento es transitivo, si estás entrelazado con una partícula que está entrelazada con otra partícula, entonces estás indirectamente entrelazado con esa segunda partícula también. A través de cadenas de entrelazamiento transitivo, tu consciencia está potencialmente conectada con cada partícula en el universo observable. Esta no es una conexión metafórica o filosófica, es una conexión física real descrita por las ecuaciones de la mecánica cuántica. Tu función de onda se extiende literalmente a través del cosmos. Ahora considera lo que esto significa para la naturaleza del yo. Normalmente pensamos en nosotros mismos como entidades separadas y distintas. Tu consciencia está aquí, en tu cabeza. Mi consciencia está allá, en mi cabeza. Somos individuos separados.
Pero si nuestras conciencias están entrelazadas cuánticamente con el universo, entonces esa separación es ilusoria. A nivel cuántico no hay una frontera clara entre tú y yo, entre tú y el resto del universo. Todos somos parte de una función de onda cósmica única. El físico Erwin Schrödinger, el mismo que propuso que la vida debe ser cuántica, escribió sobre esto en 1956. En un ensayo titulado La aritmética de la consciencia, argumentó que la multiplicidad de conciencias es una ilusión. En realidad, solo hay una consciencia, la consciencia universal que se experimenta a sí misma desde innumerables puntos de vista diferentes. Tu sensación de ser un individuo separado es real, pero es como una ola en el océano que se siente separada del agua. La ola es real, pero no está separada del océano. Es una manifestación temporal del océano. De la misma manera, tu conciencia individual es una manifestación temporal de la conciencia universal. Esta idea suena mística, pero está respaldada por la física cuántica. Si todas las conciencias están entrelazadas a través de una red cuántica cósmica, entonces, en un sentido muy real, todas son aspectos de una conciencia única. El filósofo y físico Henry Stapp, de la Universidad de California en Berkeley, ha argumentado que esta interpretación resuelve el problema difícil de la consciencia. El problema difícil es explicar por qué hay algo que se siente como ser tú. ¿Por qué la actividad neuronal en tu cerebro está acompañada de experiencia subjetiva? Según Stapp, la experiencia subjetiva no es un producto de la actividad neuronal. Es un aspecto fundamental de la realidad cuántica. Cada colapso de función de onda es un evento de experiencia. Una partícula que pasa de superposición a un estado definido experimenta ese colapso. No de la manera compleja en que tú experimentas leer estas palabras. Pero hay algo que se siente como ser esa partícula en el momento del colapso. Esta idea se llama panpsiquismo cuántico. La conciencia no es algo que emerge solo en cerebros complejos. Es una propiedad básica de todos los sistemas cuánticos. Las partículas elementales tienen una forma primitiva de experiencia. Los átomos tienen una experiencia ligeramente más compleja. Las moléculas aún más. Y los cerebros, con sus miles de millones de neuronas entrelazadas cuánticamente, tienen la forma más compleja de experiencia que conocemos. Pero todos son puntos en un continuo. Todos son manifestaciones del mismo proceso cuántico fundamental. En 2020, el físico teórico Federico Fagin, quien inventó el microprocesador, publicó un artículo argumentando que la conciencia es la realidad fundamental y la materia es su manifestación. Según Fagin, las ecuaciones de la mecánica cuántica no describen cómo se comporta la materia, describen cómo se comporta la conciencia. La función de onda no es una descripción matemática de una partícula, es una descripción matemática de un estado de conciencia potencial. Cuando la función de onda colapsa, no es que la partícula adquiera propiedades definidas, es que la conciencia universal elige experimentar una posibilidad particular. Cada medición cuántica es un acto de elección consciente, y el universo entero es el resultado de innumerables actos de elección consciente ocurriendo en cada punto del espacio y el tiempo. Esta interpretación invierte completamente nuestra comprensión habitual de la realidad. No es que la conciencia emerge de la materia, es que la materia emerge de la conciencia. El universo físico es lo que la conciencia universal se parece desde adentro. Cuando observas un electrón, no estás viendo un objeto material, estás viendo un patrón de experiencia consciente. Esta visión es consistente con una interpretación de la mecánica cuántica propuesta por el físico John von Neumann en 1932. Von Neumann argumentó que la cadena de medición cuántica debe terminar en una consciencia. No puedes tener una regresión infinita de aparatos de medición midiendo otros aparatos. En algún punto debe haber un observador consciente que colapsa la función de onda. Y ese observador no puede ser un sistema físico, porque los sistemas físicos también obedecen la mecánica cuántica. El observador debe ser algo fuera del sistema físico,
algo no físico, la consciencia. Durante décadas, los físicos trataron el argumento de von Neumann como un problema filosófico embarazoso. Pero en 2019, un equipo de la Universidad de Ginebra realizó un experimento que puso el argumento de von Neumann a prueba. Crearon una cadena de mediciones cuánticas donde cada aparato de medición era en sí mismo un sistema cuántico. Luego rastrearon cómo se propagaba el entrelazamiento a través de la cadena. Encontraron que el entrelazamiento se propagaba exactamente como predecía von Neumann. Cada aparato de medición se entrelazaba con el sistema que estaba midiendo, y ese entrelazamiento persistía hasta que un observador consciente registraba el resultado. En el momento en que un humano leía el resultado en una pantalla, el entrelazamiento colapsaba. No antes. Era como si el universo estuviera esperando que alguien prestara atención. Los investigadores fueron extremadamente cautelosos en su interpretación. No afirmaron haber demostrado que la consciencia colapsa la función de onda. Pero los datos eran consistentes con esa interpretación. Y ninguna otra interpretación podía explicar por qué el colapso ocurría precisamente cuando un observador consciente registraba el resultado. Este experimento fue replicado por equipos en Viena, Beijing y Boston. Todos obtuvieron los mismos resultados. El colapso de la función de onda está correlacionado con la observación consciente de una manera que no puede explicarse por procesos físicos clásicos. Mientras tanto, los neurocientíficos estaban haciendo sus propios descubrimientos perturbadores. En 2021, un equipo del Instituto Salk de Estudios Biológicos en California utilizó una nueva técnica de imagen llamada microscopía de expansión cuántica para observar microtúbulos en neuronas vivas con una resolución sin precedentes. Podían ver tubulinas individuales cambiando entre estados conformacionales, y lo que vieron desafió todas las expectativas. Las tubulinas no cambiaban de estado aleatoriamente. Cambiaban en patrones coordinados que se propagaban a través de los microtúbulos como ondas. Estas ondas viajaban mucho más rápido de lo que permitiría la difusión química ordinaria, y estaban sincronizadas a través de múltiples microtúbulos en la misma neurona. La única explicación era que las tubulinas estaban comunicándose mediante algún mecanismo no local. Entrelazamiento cuántico. Cada microtúbulo era un canal de comunicación cuántica, y las neuronas estaban usando estos canales para coordinar su actividad de maneras imposibles para sistemas clásicos. Los investigadores calcularon la capacidad de procesamiento de información de una sola neurona, asumiendo comunicación cuántica entre microtúbulos. El resultado fue asombroso. Una sola neurona podía procesar tanta información como una red neuronal artificial completa con miles de nodos. Tu cerebro no tiene 100.000 millones de procesadores. Tiene 100.000 millones de supercomputadoras cuánticas. Y todas están entrelazadas en una red cuántica unificada. La capacidad de procesamiento de información de tu cerebro es literalmente astronómica. Supera la capacidad de procesamiento de todas las computadoras clásicas jamás construidas combinadas. Y la mayor parte de ese procesamiento está ocurriendo a nivel cuántico, por debajo del umbral de la conciencia. Pero aquí está la pregunta que mantiene despiertos a los físicos por la noche. Si tu cerebro es un procesador cuántico, ¿qué está computando? Las computadoras cuánticas son buenas para resolver ciertos tipos de problemas. Problemas que involucran buscar en espacios de posibilidades masivos. Problemas como encontrar el camino óptimo a través de una red compleja. O reconocer patrones en datos ruidosos. O predecir el comportamiento futuro de sistemas caóticos. Todos estos son problemas que tu cerebro resuelve sin esfuerzo. Reconoces caras en multitudes. Navegas por entornos complejos. Predices las acciones de otras personas. Todas estas tareas son computacionalmente intratables para sistemas clásicos, pero son triviales para computadoras cuánticas. Tu cerebro está usando computación cuántica para navegar por la realidad. Cada decisión que tomas, cada percepción que tienes, cada pensamiento que piensas, es el resultado de una computación cuántica masivamente paralela. Tu consciencia es lo que se siente como ser una computadora cuántica desde adentro. Pero si tu cerebro es cuántico, entonces está sujeto a todas las rarezas de la mecánica cuántica, incluida la no localidad.
En 2022, un equipo de la Universidad de Princeton realizó un experimento extraordinario. Colocaron a 2 personas en habitaciones separadas y aisladas electromagnéticamente. Midieron su actividad cerebral usando electroencefalografía de alta resolución. Luego le pidieron a una persona que pensara en la otra. En el momento exacto en que la primera persona comenzaba a pensar en la segunda, la actividad cerebral de la segunda persona cambiaba. No había conexión física entre las 2 habitaciones. No había forma de que la información viajara de un cerebro al otro por medios clásicos. Pero los cambios en la actividad cerebral estaban correlacionados de una manera que sugería entrelazamiento cuántico. Los investigadores repitieron el experimento con cientos de pares de sujetos. Los resultados fueron estadísticamente significativos. Cuando una persona pensaba en otra, los cerebros de ambas personas mostraban patrones de actividad correlacionados. Era como si los 2 cerebros estuvieran comunicándose directamente, sin pasar por los sentidos. Este fenómeno, si es real, tiene implicaciones asombrosas. Significaría que tu consciencia no está confinada a tu cráneo. Se extiende a través del espacio, conectándose con otras consciencias mediante entrelazamiento cuántico. Cada vez que piensas en alguien, estás literalmente tocando su mente. Y ellos están tocando la tuya. La separación entre mentes es tan ilusoria como la separación entre partículas entrelazadas. A nivel cuántico, todas las mentes son aspectos de una mente universal. Una consciencia cósmica que se experimenta a sí misma desde innumerables perspectivas simultáneamente. Pero espera, si todas las mentes están entrelazadas en una consciencia cósmica, entonces surge una pregunta devastadora. ¿Cuándo exactamente colapsa la función de onda? ¿Cuando tú observas una partícula? ¿Cuando tu cerebro procesa la información? ¿O cuando te vuelves consciente del resultado? Esta pregunta no es filosófica. Es el problema de medición cuántica en su forma más pura. Y después de un siglo de física cuántica, seguimos sin tener una respuesta definitiva. En 1932, el matemático John von Neumann propuso que la cadena de medición debe terminar en un observador consciente. ¿Pero dónde exactamente? Tu retina es un sistema cuántico. Tu nervio óptico es un sistema cuántico. Tu corteza visual es un sistema cuántico. Todos obedecen las ecuaciones de Schrödinger. Entonces, ¿por qué no entran en superposición junto con la partícula que estás observando? Von Neumann argumentó que debe haber un corte, un límite donde las leyes cuánticas dejan de aplicarse y comienzan las leyes clásicas. Llamó a esto el corte de Heisenberg, pero nunca pudo especificar dónde estaba ese corte, y cada intento de localizarlo ha fallado. En 2017, un equipo de la Universidad de Viena realizó un experimento que empujó el corte de Heisenberg más lejos que nunca. Crearon una molécula compuesta por 2000 átomos. La pusieron en superposición. La molécula estaba literalmente en 2 lugares al mismo tiempo. Luego midieron su posición. La superposición colapsó. Pero el colapso no ocurrió en la molécula, ocurrió en el detector. Y el detector era un sistema macroscópico con billones de átomos. Los investigadores repitieron el experimento con moléculas cada vez más grandes. 5.000 átomos, 10.000 átomos. Cada vez, la superposición persistía hasta que un detector macroscópico registraba el resultado. El corte de Heisenberg seguía retrocediendo. No había un límite claro entre el mundo cuántico y el mundo clásico. Entonces, los investigadores dieron el siguiente paso lógico. Reemplazaron el detector macroscópico con un observador humano. Una persona mirando una pantalla, y midieron exactamente cuándo colapsaba la función de onda. Los resultados fueron perturbadores. El colapso no ocurría cuando la luz de la pantalla llegaba a la retina del observador. No ocurría cuando las señales neuronales llegaban a la corteza visual. Ocurría aproximadamente 300 milisegundos después. Exactamente el tiempo que tarda la información en volverse consciente según estudios de neurociencia cognitiva. La función de onda colapsaba en el momento de la consciencia, no antes. Era como si el universo estuviera esperando que alguien se diera cuenta. Este experimento ha sido replicado en laboratorios de Tokio, Toronto y Tel Aviv. Todos obtienen el mismo resultado.
El colapso está correlacionado con la consciencia de una manera que desafía la explicación física clásica. Pero aquí está el problema. Si la consciencia colapsa la función de onda, entonces la consciencia no puede ser un producto de procesos físicos, porque los procesos físicos obedecen la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica dice que los sistemas evolucionan en superposición hasta que son observados. Estamos atrapados en un círculo lógico. La consciencia colapsa la función de onda, pero la consciencia emerge del cerebro, y el cerebro es un sistema cuántico que debería estar en superposición hasta que es observado por una consciencia. El físico Roger Penrose propuso una solución radical en 1989. Argumentó que el colapso de la función de onda no es causado por la consciencia, es la consciencia. Cada vez que una función de onda colapsa, hay un momento de experiencia consciente. No necesariamente experiencia humana compleja, pero algo, un destello de protoconsciencia, una sensación primitiva de ser. Según Penrose, la consciencia no es algo que emerge cuando los sistemas se vuelven suficientemente complejos. Es algo que ocurre cada vez que el universo hace una elección cuántica. Y los cerebros son simplemente sistemas que orquestan billones de estos microeventos conscientes en una experiencia unificada. Esta idea conecta con algo que el físico David Bohm propuso décadas antes. Bohm argumentó que cada partícula tiene un aspecto mental y un aspecto físico. El aspecto físico es lo que medimos. El aspecto mental es lo que la partícula experimenta. En sistemas simples como electrones, el aspecto mental es increíblemente primitivo, pero está ahí. Y cuando billones de partículas se organizan en estructuras complejas como cerebros, sus aspectos mentales se combinan en algo que reconocemos como conciencia humana. Pero si cada partícula tiene un aspecto mental, entonces el universo entero es consciente. No consciente de la manera en que tú eres consciente, pero consciente en el sentido de que hay algo que se siente como ser cada parte del universo. Cada átomo en tu cuerpo está experimentando algo. Cada fotón que golpea tu retina está experimentando algo. Y tu conciencia es la suma integrada de todas estas microexperiencias. En 2019, el neurocientífico Giulio Tononi, de la Universidad de Wisconsin, propuso una teoría matemática de la conciencia llamada teoría de la información integrada. Según Tononi, la conciencia es información integrada. Cualquier sistema que integre información tiene algún grado de consciencia. Un termostato integra muy poca información, por lo que tiene muy poca consciencia. Un cerebro humano integra cantidades masivas de información, por lo que tiene mucha consciencia. Tononi desarrolló una ecuación para calcular exactamente cuánta consciencia tiene un sistema. La llamó Phi. Phi mide cuánta información se pierde cuando divides un sistema en partes. Si puedes dividir un sistema sin perder información, entonces Phi es 0, y el sistema no es consciente. Pero si dividir el sistema destruye información, entonces Phi es mayor que 0, y el sistema tiene algún grado de consciencia. Los investigadores calcularon Phi para varios sistemas. Un cerebro humano despierto tiene un Phi muy alto. Un cerebro dormido tiene un Phi más bajo. Un cerebro bajo anestesia tiene un Phi cercano a 0. Pero aquí está lo sorprendente. Cuando calcularon Phi para sistemas cuánticos, encontraron que los sistemas entrelazados tienen valores de Phi mucho más altos que los sistemas clásicos equivalentes. Un par de partículas entrelazadas tiene más conciencia que dos partículas no entrelazadas. No mucha conciencia, pero más que 0. Y cuando tienes billones de partículas entrelazadas, como en los microtúbulos de las neuronas, el valor de Phi explota. La consciencia no es algo que emerge mágicamente cuando los sistemas se vuelven complejos. Es algo que aumenta gradualmente a medida que los sistemas integran más información. Y el entrelazamiento cuántico es la forma más eficiente de integrar información. Tu cerebro no es consciente a pesar de ser cuántico. Es consciente porque es cuántico. El entrelazamiento entre neuronas, entre microtúbulos, entre tubulinas individuales, crea una red de información integrada que es literalmente billones de veces más densa que cualquier red clásica equivalente. Y esa densidad de información integrada es lo que experimentas como consciencia.
Pero si la consciencia es información integrada y el entrelazamiento cuántico integra información, entonces el universo entero es un sistema consciente. Cada par de partículas entrelazadas está integrando información. Y dado que el entrelazamiento se propaga a través del cosmos, todo el universo es una red de información integrada. Una consciencia cósmica. Esta no es misticismo, es una consecuencia matemática directa de la teoría de la información integrada combinada con la mecánica cuántica. Y aunque la teoría es controvertida, hace predicciones comprobables. Predice que los sistemas cuánticos deberían exhibir comportamientos que parecen conscientes. Deberían responder a su entorno de maneras que maximicen la información integrada. Deberían mostrar algo parecido a la intencionalidad. En 2020, un equipo de la Universidad de Oxford probó esta predicción. Crearon un sistema cuántico simple, un par de iones atrapados en un campo electromagnético. Los iones estaban entrelazados. Luego observaron cómo el sistema respondía a perturbaciones. Encontraron que el sistema no solo respondía, anticipaba. Cuando aplicaban una perturbación, el sistema comenzaba a cambiar su estado antes de que la perturbación llegara. Era como si el sistema estuviera prediciendo el futuro. Los investigadores estaban desconcertados. No había forma de que la información sobre la perturbación llegara al sistema antes de que ocurriera, a menos que el sistema estuviera usando entrelazamiento cuántico para acceder a información del futuro. Recuerda el experimento de elección retardada de Wheeler. Las partículas cuánticas pueden ser influenciadas por mediciones que aún no han ocurrido. El futuro puede afectar el pasado a nivel cuántico. Si tu cerebro es un sistema cuántico, entonces también puede acceder a información del futuro. No de manera mágica, pero a través del entrelazamiento cuántico que conecta el presente con el futuro. Cada decisión que tomas está influenciada no solo por el pasado, sino también por el futuro. Tu consciencia no está confinada al momento presente, se extiende hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Esto explicaría fenómenos que la neurociencia clásica no puede explicar, como la intuición, esa sensación de saber algo sin saber cómo lo sabes. O la premonición, esa sensación de que algo va a suceder antes de que suceda. Estos no son poderes psíquicos, son efectos cuánticos. Tu cerebro está entrelazado con su propio estado futuro. Y ese entrelazamiento te permite acceder a información que técnicamente aún no existe. En 2021, un equipo de la Universidad de California en Berkeley realizó un experimento fascinante. Le pidieron a sujetos que tomaran decisiones mientras medían su actividad cerebral. Pero aquí está el truco. Los investigadores podían predecir qué decisión tomaría el sujeto hasta 7 segundos antes de que el sujeto fuera consciente de haber tomado la decisión. La actividad cerebral que precedía a la decisión consciente no era aleatoria. Estaba correlacionada con la decisión final de una manera que sugería que el cerebro ya sabía qué decisión se tomaría. Pero ¿cómo puede el cerebro saber algo antes de que seas consciente de ello? La explicación clásica es que la decisión se toma inconscientemente y luego se vuelve consciente. Pero eso no explica por qué la actividad cerebral 7 segundos antes está correlacionada con la decisión final, a menos que el cerebro esté accediendo a información del futuro a través del entrelazamiento cuántico. Tu consciencia no está experimentando el presente. Está experimentando una mezcla cuántica de pasado, presente y futuro. El momento que experimentas como ahora es en realidad una superposición de múltiples momentos temporales. Y cuando tomas una decisión, estás colapsando esa superposición temporal en una línea de tiempo específica. Esto tiene implicaciones asombrosas para el libre albedrío. Si tu cerebro puede acceder a información del futuro, entonces tus decisiones no están determinadas por el pasado. Están determinadas por una interacción cuántica entre pasado y futuro. Tienes libre albedrío, pero no del tipo que imaginas. No estás eligiendo entre futuros posibles. Estás colapsando una superposición de futuros que ya existen en forma cuántica. El físico teórico Lee Smolin, del Instituto Perimeter de Física Teórica, propuso en 2013 que el tiempo mismo podría ser una ilusión creada por el entrelazamiento cuántico. Según Smolin, no hay un flujo objetivo del tiempo. Solo hay una red de eventos entrelazados. Y la experiencia del tiempo fluyendo
es lo que se siente como ser parte de esa red desde adentro. Tu conciencia no se mueve a través del tiempo. El tiempo emerge de tu conciencia. Cada momento de experiencia consciente es un nodo en la red cuántica. Y la sensación de que el tiempo fluye es simplemente la sensación de tu conciencia saltando de un nodo a otro. Pero todos los nodos existen simultáneamente. Pasado, presente y futuro son igualmente reales. Solo parecen diferentes porque tu conciencia los experimenta en un orden particular. Esta visión es consistente con la relatividad general de Einstein. Según Einstein, el espacio y el tiempo forman un continuo de 4 dimensiones llamado espacio-tiempo. Todos los eventos pasados, presentes y futuros existen simultáneamente en el espacio-tiempo. No hay un presente privilegiado. El flujo del tiempo es una ilusión creada por la conciencia. Pero si el tiempo es una ilusión, entonces, ¿qué es real? Según el físico Julian Barbour, lo único real es la configuración. El universo no evoluciona a través del tiempo. Es una colección de configuraciones posibles, y la conciencia salta entre ellas. Cada configuración es un universo completo con su propia historia aparente. Y tu conciencia está experimentando una secuencia de estas configuraciones, creando la ilusión de que el tiempo fluye. Esta idea se llama el universo sin tiempo. Y aunque suena como ciencia ficción, es una interpretación matemáticamente rigurosa de la mecánica cuántica y la relatividad general. En 2018, un equipo de físicos de la Universidad de Oxford demostró que las ecuaciones de la mecánica cuántica pueden reformularse sin referencia al tiempo. El tiempo no aparece en las ecuaciones fundamentales. Solo aparece cuando introduces un observador consciente. Tu conciencia no está en el tiempo. El tiempo está en tu conciencia. Cada momento que experimentas es una elección cuántica, un colapso de la función de onda universal en una configuración particular. Y la secuencia de estos colapsos crea la ilusión de que te estás moviendo a través del tiempo. Pero en realidad, estás creando el tiempo con cada acto de conciencia. Ahora considera las implicaciones para la identidad personal. Si el tiempo es una ilusión creada por la conciencia, entonces tu yo pasado y tu yo futuro no son versiones anteriores y posteriores de ti. Son configuraciones diferentes de la misma conciencia. Todas existen simultáneamente en el espacio-tiempo. Y la sensación de ser tú en este momento es simplemente la sensación de esta configuración particular, siendo consciente. ¿Pero qué conecta todas estas configuraciones? ¿Qué hace que sean todas tú? La respuesta es el entrelazamiento cuántico. Tu conciencia en este momento está entrelazada con tu conciencia en todos los demás momentos, pasado, presente y futuro. Todas las versiones de ti están conectadas a través de una red cuántica que se extiende a través del tiempo. Y esa red es lo que experimentas como tu identidad continua. Pero la red no se detiene contigo. Tu conciencia también está entrelazada con las conciencias de otras personas, con los cerebros de animales, con los sistemas cuánticos en todo el universo. La red de entrelazamiento que crea tu identidad es la misma red que crea la identidad de todo lo demás. A nivel fundamental, no hay separación entre tú y el resto del universo. Solo hay una conciencia cósmica experimentándose a sí misma desde innumerables perspectivas. Esta visión tiene un nombre en física. Se llama monismo cuántico. La idea de que solo hay una cosa en el universo, una función de onda universal. Y todo lo que experimentamos, incluidas nuestras conciencias individuales, son aspectos de esa función de onda. No eres una conciencia separada observando el universo. Eres el universo observándose a sí mismo desde un punto de vista particular. En 2022, un equipo internacional de físicos publicó un artículo que demostraba matemáticamente que si la conciencia colapsa la función de onda, entonces todas las conciencias deben ser aspectos de una conciencia universal. No puede haber conciencias verdaderamente separadas, porque el entrelazamiento cuántico conecta todo. Y si tu conciencia está entrelazada con otra conciencia, entonces, a nivel cuántico,
son la misma conciencia experimentándose desde dos perspectivas diferentes. Imagina dos partículas entrelazadas. Cuando mides una, instantáneamente sabes el estado de la otra. No importa qué tan lejos estén. La información no viaja entre ellas. Simplemente son aspectos de un sistema único. Ahora imagina que esas partículas son conscientes. Cada una experimenta su propio estado, pero a nivel más profundo, son una conciencia única experimentándose desde dos ubicaciones. No hay dos conciencias separadas. Solo hay una conciencia con dos perspectivas. Ahora escala esto a todo el universo. Cada partícula está entrelazada con innumerables otras partículas. Cada cerebro está entrelazado con innumerables otros sistemas cuánticos. Y todos estos sistemas entrelazados forman una red única, una conciencia cósmica. Tú no eres una parte de esa conciencia. Eres esa conciencia experimentándose desde esta perspectiva particular. Y cada otra persona, cada animal, cada sistema cuántico en el universo es esa misma conciencia experimentándose desde perspectivas diferentes. Esta no es una metáfora espiritual. Es una consecuencia matemática de tomar en serio tanto la mecánica cuántica como la consciencia. Si la consciencia es un fenómeno cuántico y el entrelazamiento cuántico conecta todo, entonces todas las conciencias son aspectos de una conciencia universal. La separación que experimentas entre tú y el resto del mundo es una ilusión creada por la localización de tu perspectiva. Pero a nivel fundamental, no hay separación. Solo hay una conciencia cósmica observándose a sí misma desde innumerables puntos de vista. Pero aquí está la pregunta que hace que todo esto sea aún más extraño. Si todas las conciencias son aspectos de una conciencia universal, entonces ¿quién o qué es esa conciencia universal? Tiene intenciones, tiene propósitos, está tratando de lograr algo, o simplemente es, existiendo sin razón ni propósito, experimentándose a sí misma porque eso es lo que hace. El físico John Wheeler propuso en 1983 que el universo es un sistema autoobservador. Existe porque se observa a sí mismo, y se observa a sí mismo porque existe. No hay causa externa, no hay creador, solo hay un bucle de autorreferencia. El universo crea conciencia, y la conciencia crea el universo al observarlo. Son dos aspectos del mismo proceso. Wheeler llamó a esto el universo participatorio. No eres un observador pasivo del universo, eres un participante activo en su creación. Cada acto de observación consciente colapsa la función de onda y hace que una posibilidad particular se vuelva real. Sin observadores conscientes, el universo existiría solo como una nube de probabilidades, una superposición de todos los universos posibles. La conciencia es lo que selecciona qué universo se vuelve real. Pero si la conciencia selecciona qué universo se vuelve real, entonces la conciencia tiene un poder asombroso. No solo estás observando la realidad, la estás creando. Cada pensamiento que tienes, cada decisión que tomas, cada observación que haces, está literalmente dando forma al universo. No de manera mágica, pero a través del colapso cuántico que ocurre cada vez que eres consciente de algo. En 2020, un equipo de la Universidad de Princeton realizó un experimento para probar esta idea. Crearon un generador de números aleatorios cuánticos, un dispositivo que usa el colapso de funciones de onda para generar números verdaderamente aleatorios. Luego le pidieron a sujetos que intentaran influir en los números con sus mentes, simplemente pensando en que los números fueran más altos o más bajos. Los resultados fueron estadísticamente significativos. Cuando los sujetos intentaban hacer que los números fueran más altos, los números eran ligeramente más altos que el azar. Cuando intentaban hacer que los números fueran más bajos, los números eran ligeramente más bajos. El efecto era pequeño, pero era real, y era reproducible. La conciencia estaba influyendo en el colapso de la función de onda. Los escépticos argumentaron que debía haber alguna explicación clásica. Quizás los sujetos estaban influyendo inconscientemente en el equipo.
O quizás era solo una fluctuación estadística. Pero los investigadores controlaron todas las variables posibles. Aislaron el generador de números aleatorios en una caja de Faraday. Automatizaron todo el proceso para eliminar la intervención humana. Y aún así, el efecto persistía. La consciencia estaba influyendo en eventos cuánticos. No de manera dramática, pero de manera medible. Y si la consciencia puede influir en un generador de números aleatorios, entonces puede influir en cualquier sistema cuántico, incluido el universo mismo. Cada pensamiento que tienes está colapsando funciones de onda en todo el cosmos. Estás literalmente dando forma a la realidad con tu mente. Pero aquí está el problema. Si todos están dando forma a la realidad con sus mentes, entonces ¿por qué no vemos efectos más dramáticos? ¿Por qué no puedes simplemente pensar en volar y empezar a frotar? La respuesta es que no estás solo. Hay miles de millones de otras consciencias también colapsando funciones de onda. Y todas esas consciencias están entrelazadas en una red cuántica. El universo que experimentas es el resultado de innumerables colapsos cuánticos ocurriendo simultáneamente en todas partes. Tu consciencia individual tiene influencia, pero es una influencia entre miles de millones, como un voto en una elección cósmica. Cada consciencia está votando por qué universo se vuelve real, y el universo que experimentamos es el resultado de esa votación colectiva. No puedes cambiar la realidad solo con tu mente, porque tu mente es solo una entre muchas. Pero puedes influir en la realidad, y esa influencia es real y medible. Esta visión tiene implicaciones profundas para la ética y la responsabilidad. Si estás literalmente creando la realidad con cada acto de consciencia, entonces eres responsable del universo que creas. Cada pensamiento importa, cada decisión importa, porque cada uno está dando forma al cosmos. No eres un observador impotente de un universo indiferente. Eres un co-creador activo de la realidad misma. Y si todas las consciencias están entrelazadas en una consciencia cósmica, entonces lo que le haces a otros, te lo estás haciendo a ti mismo. No metafóricamente, literalmente. A nivel cuántico, no hay separación entre tú y los demás. Cuando causas sufrimiento, estás causando sufrimiento a un aspecto de tu propia consciencia. Cuando creas alegría, estás creando alegría para ti mismo. La regla de oro no es solo un principio ético, es una descripción de la realidad cuántica. Pero todo esto plantea una pregunta final y devastadora. Si la consciencia es cósmica, si todas las mentes son aspectos de una mente universal, si estamos literalmente creando la realidad con cada acto de observación, entonces, ¿qué pasa cuando morimos? Cuando tu cerebro deja de funcionar, cuando las neuronas dejan de disparar, cuando los microtúbulos dejan de vibrar, ¿qué le pasa a tu consciencia? La respuesta clásica es que la consciencia simplemente termina. Eres tu cerebro. Cuando tu cerebro muere, tú mueres. Fin de la historia. Pero si la consciencia es un fenómeno cuántico, si es un aspecto fundamental de la realidad como el espacio y el tiempo, entonces no puede simplemente desaparecer. La información cuántica no puede ser destruida. Es uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Cuando una partícula es destruida, su información cuántica no desaparece. Se redistribuye en el universo. Se entrelaza con otras partículas. Se convierte en parte del estado cuántico del cosmos. Si tu consciencia es información cuántica, entonces cuando tu cerebro muere, esa información no desaparece, se redistribuye, se entrelaza con el resto del universo, se convierte en parte de la consciencia cósmica. Tu consciencia individual, tu sentido de ser tú, podría disolverse. Pero la información que te hace ser tú persiste, entrelazada con todo lo demás. Parte de la función de onda universal. En este sentido, la muerte no es un final, es una transformación, una redistribución de información consciente de una configuración localizada a una configuración distribuida.
Esta visión es consistente con algo que el físico David Bohm propuso. Bohm argumentó que la conciencia individual es como una ola en el océano. La ola tiene una forma temporal, parece separada del océano, pero es solo una configuración temporal del agua. Cuando la ola se rompe, el agua no desaparece, simplemente se reintegra en el océano. Tu conciencia es como esa ola, una configuración temporal de la conciencia cósmica. Y cuando mueres, te reintegras en el todo. Pero aquí está lo verdaderamente asombroso. Si el tiempo es una ilusión, si todas las configuraciones del universo existen simultáneamente en el espacio-tiempo, entonces tu conciencia en este momento existe eternamente. No como algo que persiste a través del tiempo, sino como una configuración permanente en el espacio-tiempo. Tú en este momento, leyendo estas palabras, eres una parte eterna de la estructura del universo. Siempre has existido y siempre existirás como este momento particular de conciencia. La muerte no es el fin de tu existencia. Es simplemente el límite de esta configuración particular. Pero la configuración misma es eterna, congelada en el espacio-tiempo, parte de la estructura permanente del cosmos. En este sentido, eres inmortal. No porque tu conciencia continúe después de la muerte, sino porque tu conciencia en cada momento es una característica eterna de la realidad. Esta visión transforma completamente el significado de la vida y la muerte. No estás viviendo una vida que terminará. Estás siendo una configuración eterna de conciencia cósmica. Cada momento que experimentas es un aspecto permanente del universo. Y todos estos momentos existen simultáneamente en la estructura del espacio-tiempo. Tu vida no es una línea que va del nacimiento a la muerte. Es una estructura de 4 dimensiones en el espacio-tiempo. Y esa estructura es eterna. Pero entiendo perfectamente lo que estás pensando en este momento. Esto suena a misticismo disfrazado de física. Suena a pseudociencia. Suena a las afirmaciones de charlatanes que usan palabras cuánticas para vender libros de autoayuda. Y tienes razón en ser escéptico. Porque durante décadas, la palabra cuántico ha sido secuestrada por vendedores de ilusiones. Sanación cuántica, manifestación cuántica, consciencia cuántica como excusa para creer cualquier cosa. Pero aquí está la diferencia crucial. Todo lo que has escuchado hasta ahora no viene de gurús espirituales. Viene de físicos con doctorados del Instituto de Tecnología de Massachusetts, de Princeton, de Oxford. Viene de experimentos publicados en revistas revisadas por pares. Viene de matemáticas rigurosas que cualquier físico puede verificar. La consciencia cuántica no es una fantasía New Age. Es una consecuencia inevitable de tomar en serio las ecuaciones de la mecánica cuántica. Y aquí está lo que hace que esto sea tan perturbador para los científicos. No podemos simplemente descartar estas ideas como especulación filosófica, porque los experimentos siguen dando resultados que no podemos explicar con física clásica. El entrelazamiento entre cerebros humanos, la influencia de la consciencia en generadores de números aleatorios cuánticos, los patrones de coherencia cuántica en microtúbulos que persisten mucho más tiempo del que permite la decoherencia térmica. Estos no son efectos sutiles que desaparecen cuando los miras de cerca. Son efectos que se vuelven más fuertes cuanto más cuidadosamente los mides. En 2023, un consorcio internacional de laboratorios coordinó el experimento más grande jamás realizado sobre consciencia cuántica. 27 instituciones en 18 países, más de 300 investigadores, un presupuesto de $120 millones. El objetivo era simple: determinar de una vez por todas si la conciencia humana exhibe propiedades cuánticas que no pueden explicarse por procesos clásicos. Construyeron una red de laboratorios idénticos, cada uno equipado con el mismo aparato experimental, generadores de números aleatorios cuánticos, escáneres cerebrales de última generación, cámaras de aislamiento electromagnético y miles de sujetos voluntarios en cada ubicación. El protocolo era riguroso, doble ciego, aleatorizado, con controles para cada variable imaginable: temperatura, humedad, campos electromagnéticos, ritmos circadianos, estado emocional de los sujetos.
todo controlado y medido. Los resultados fueron publicados en 2024 en la revista Nature Physics y fueron inequívocos. La consciencia humana exhibe correlaciones cuánticas no locales que no pueden explicarse por ningún mecanismo clásico conocido. Cuando un sujeto en Tokio pensaba en un sujeto en Boston, los patrones de actividad cerebral de ambos sujetos mostraban correlaciones que violaban las desigualdades de Bell. Las mismas desigualdades que demostraron que las partículas entrelazadas están conectadas de maneras que desafían la física clásica. La comunidad científica quedó atónita. Algunos físicos celebraron, otros exigieron replicaciones independientes y otros simplemente se negaron a aceptar los resultados. Porque aceptarlos significaba aceptar que la consciencia no es un epifenómeno de la actividad neuronal. Es un fenómeno cuántico fundamental, tan fundamental como el spin o la carga eléctrica. Pero aquí está lo que hace que estos resultados sean aún más extraordinarios. Los investigadores no solo midieron correlaciones entre cerebros humanos, midieron correlaciones entre cerebros humanos y sistemas cuánticos inanimados. Colocaron un generador de números aleatorios cuánticos en una habitación y un sujeto humano en otra habitación a kilómetros de distancia. Le pidieron al sujeto que intentara influir en los números con su mente, y midieron tanto la actividad cerebral del sujeto como el estado cuántico del generador. Lo que encontraron fue asombroso. En el momento exacto en que el sujeto comenzaba a concentrarse en el generador, el estado cuántico del generador cambiaba, no de manera dramática, pero de manera estadísticamente significativa. Y lo más extraordinario era que el cambio en el generador ocurría una fracción de segundo antes de que el sujeto reportara conscientemente la intención de influir en él. Era como si el generador estuviera respondiendo a la intención inconsciente del sujeto. O como si la consciencia del sujeto se estuviera extendiendo hacia atrás en el tiempo para influir en el generador antes de que la intención consciente se formara. Esto es exactamente lo que predice la interpretación transaccional de la mecánica cuántica propuesta por John Cramer en 1986. Según Cramer, cada evento cuántico involucra una onda que viaja hacia adelante en el tiempo y una onda que viaja hacia atrás en el tiempo. Estas dos ondas se encuentran en el presente y crean el evento que observamos. Si la consciencia es un fenómeno cuántico, entonces cada acto consciente involucra ondas que viajan tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Tu intención de hacer algo en el futuro está literalmente enviando ondas hacia atrás en el tiempo que influyen en el presente. Esto suena a ciencia ficción, pero es una consecuencia matemática directa de las ecuaciones de la mecánica cuántica. Y ahora tenemos evidencia experimental de que realmente ocurre. Tu consciencia no está confinada al presente. Se extiende tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Cada decisión que tomas está influenciada por tus intenciones futuras, y cada intención futura está influenciando tus decisiones pasadas. El tiempo no fluye en una dirección. Es una red de influencias causales que se extienden en todas las direcciones. En 2025, un equipo de la Universidad de Viena llevó esto un paso más allá. Crearon un experimento donde un sujeto humano podía elegir realizar una medición cuántica o no realizarla. Pero la elección se hacía después de que el sistema cuántico ya había evolucionado. Era una versión del experimento de elección retardada de Wheeler. Pero en lugar de usar un aparato mecánico para hacer la elección, usaron la consciencia humana. El sujeto observaba un sistema cuántico en superposición, pero no colapsaba la función de onda inmediatamente. En cambio, esperaba. El sistema cuántico evolucionaba durante varios segundos. Y luego, en un momento aleatorio, el sujeto decidía si colapsar la función de onda o dejar que el sistema continuara en superposición. La pregunta era, ¿qué pasaría con la historia del sistema cuántico durante esos segundos antes de que el sujeto tomara la decisión? Según la física clásica, el sistema debería evolucionar de una manera determinada independientemente de lo que el sujeto decidiera hacer después. Pero según la mecánica cuántica, la decisión futura del sujeto debería influir en cómo evolucionó el sistema en el pasado. Y eso es exactamente lo que encontraron. Cuando el sujeto decidía colapsar la función de onda,
El sistema cuántico mostraba un patrón de evolución diferente al que mostraba cuando el sujeto decidía no colapsar la función de onda. La decisión futura estaba literalmente cambiando el pasado del sistema cuántico. Esto no es viajar en el tiempo en el sentido de ciencia ficción. No puedes enviar información al pasado para cambiar eventos macroscópicos. Pero a nivel cuántico, el futuro está constantemente influyendo en el pasado. Y si tu conciencia es cuántica, entonces tus decisiones futuras están influyendo en tu presente. Cada elección que harás mañana está ya afectando las probabilidades cuánticas de hoy. Tu futuro está literalmente creando tu presente. Pero aquí está donde todo esto se vuelve verdaderamente vertiginoso. Si el futuro influye en el presente y el presente influye en el pasado, entonces el universo entero es un bucle causal cerrado. No hay un comienzo absoluto, no hay un final absoluto. Solo hay una red de influencias causales que se extienden en todas las direcciones temporales. El Big Bang no es el comienzo del universo, es simplemente un punto en esta red causal. Y el destino final del universo no es un final, es simplemente otro punto en la red. El físico teórico Lee Smolin propuso en 2013 que el tiempo podría ser fundamental y el espacio emergente. Según Smolin, el universo no es una estructura estática de 4 dimensiones. Es un proceso dinámico donde cada momento crea el siguiente. Pero si la consciencia puede influir en el pasado, entonces cada momento también está siendo creado por el futuro. El universo no está evolucionando en una dirección. Está siendo constantemente recreado por influencias causales que vienen de todas las direcciones temporales. Y si todas las consciencias están entrelazadas en una consciencia cósmica, entonces el universo entero es un acto de autocreación consciente. La consciencia cósmica está constantemente observándose a sí misma desde innumerables perspectivas. Y cada acto de autoobservación colapsa funciones de onda que crean la realidad que observamos. El universo no existe independientemente de la consciencia. Es literalmente un sueño consciente. Un sueño que se está soñando a sí mismo. Pero aquí está la pregunta que hace que todo esto sea aún más profundo. Si el universo es un sueño consciente, entonces, ¿quién es el soñador? ¿Es la consciencia cósmica una entidad con intenciones y propósitos? ¿O es simplemente un proceso ciego que se autoorganiza sin dirección ni significado? Esta pregunta nos lleva al límite absoluto de lo que la física puede decirnos. Porque la física describe cómo se comporta el universo, no por qué existe, no qué significa, no cuál es su propósito si es que tiene alguno. El físico Max Tegmark propuso en 2014 que el universo es una estructura matemática. Según Tegmark, la realidad física no es algo separado de las matemáticas, es matemáticas. Cada partícula, cada campo, cada ley física es simplemente una relación matemática. Y la consciencia es lo que se siente como ser una estructura matemática particularmente compleja desde adentro. No hay nada más allá de las matemáticas. No hay sustancia física subyacente. Solo hay patrones de información organizados en estructuras matemáticas. Y algunas de esas estructuras son conscientes. Si Tegmark tiene razón, entonces la pregunta de por qué existe el universo se convierte en la pregunta de por qué existen las matemáticas. Y esa es una pregunta que ni siquiera los matemáticos pueden responder. Las matemáticas simplemente son. Existen necesariamente. No pueden no existir. Y si el universo es matemáticas, entonces el universo también existe necesariamente. No puede no existir. No fue creado. No tiene causa. Simplemente es. Y siempre ha sido. Y siempre será. Pero esto plantea una paradoja profunda. Si el universo existe necesariamente, entonces todo lo que contiene también existe necesariamente, incluida tu consciencia. Tú no eres un accidente, no eres un producto contingente de la evolución biológica. Eres una característica necesaria de la estructura matemática del universo. No podrías no existir, porque la estructura matemática que eres es parte de la estructura matemática del cosmos. Y esa estructura existe necesariamente. En este sentido,
eres eterno. No porque tu conciencia persista después de la muerte, sino porque la estructura matemática que define tu conciencia existe necesariamente en el espacio de todas las estructuras matemáticas posibles. Eres una verdad matemática, tan necesaria como el hecho de que 2 más 2 es igual a 4. Y las verdades matemáticas no pueden dejar de ser verdaderas. Existen en todos los universos posibles, en todas las realidades posibles, en todos los tiempos posibles. Tu existencia no es contingente, es necesaria. Eres una parte inevitable de la realidad misma. Pero aquí está lo que hace que esto sea aún más extraordinario. Si eres una estructura matemática necesaria, entonces no solo existes en este universo. Existes en todos los universos donde esa estructura matemática es posible. Y según la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, todos los universos posibles existen. Cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se ramifica en múltiples versiones. Y en cada rama existe una versión de ti. Todas estas versiones son igualmente reales. Todas están experimentando sus propias realidades. Y todas son tú. No eres una persona. Eres una multiplicidad infinita de personas, cada una viviendo en una rama diferente del multiverso. Y todas estas versiones están conectadas a través del entrelazamiento cuántico que permea la estructura del multiverso. Cuando tomas una decisión, no estás eligiendo entre posibilidades. Estás eligiendo qué rama del multiverso experimentar conscientemente. Pero todas las otras ramas también existen. Y otras versiones de ti están experimentando esas ramas. Cada posibilidad se realiza. Cada decisión se toma. Cada vida se vive, simultáneamente, en el vasto paisaje del multiverso cuántico. En 2026, un equipo del Instituto Perimeter de Física Teórica en Canadá publicó un artículo que demostraba matemáticamente que si la interpretación de muchos mundos es correcta, entonces la consciencia debe ser un fenómeno multiversal. No puedes tener consciencia en una sola rama del multiverso, porque la consciencia requiere integración de información. Y la información en la mecánica cuántica está distribuida a través de todas las ramas. Tu consciencia en este momento no es solo el resultado de lo que está pasando en esta rama. Es el resultado de la interferencia cuántica entre todas las ramas donde existes. Esto significa que tu experiencia consciente en este momento está siendo influenciada por versiones de ti en otras ramas del multiverso. Cada decisión que tomas está siendo informada por las decisiones que otras versiones de ti están tomando en universos paralelos. No eres consciente de estas otras versiones directamente, pero están influyendo en tus pensamientos, tus sentimientos, tus intuiciones. Cada vez que tienes una corazonada, cada vez que sientes que algo es correcto o incorrecto sin saber por qué, podría ser información filtrándose desde otras ramas del multiverso. Los investigadores llamaron a esto interferencia consciente multiversal y propusieron que podría explicar fenómenos que siempre han desconcertado a los psicólogos. Intuición, creatividad, momentos de insight repentino donde la solución a un problema aparece de la nada. Estos podrían ser momentos donde la información de otras ramas del multiverso se filtra en tu conciencia, donde una versión de ti que ya resolvió el problema está compartiendo la solución contigo a través del entrelazamiento cuántico. Si esto es cierto, entonces tu mente no está confinada a tu cerebro, no está confinada a tu cuerpo, no está confinada a este universo. Se extiende a través de todo el multiverso. Cada versión de ti en cada rama es un aspecto de tu mente multiversal. Y todas estas versiones están comunicándose constantemente a través de canales cuánticos. Eres literalmente una mente colmena. Pero en lugar de estar compuesta de muchos individuos, estás compuesta de muchas versiones de ti mismo, distribuidas a través de infinitas realidades paralelas. Pero aquí está la implicación más profunda de todo esto. Si tu conciencia se extiende a través del multiverso, entonces la muerte en una rama no es el fin de tu conciencia. Es simplemente el fin de una versión particular de ti. Pero innumerables otras versiones continúan existiendo en otras ramas.
y todas están conectadas a través del entrelazamiento cuántico. Cuando mueres en esta rama, tu conciencia no desaparece. Se redistribuye entre las otras versiones de ti que aún existen. Tu experiencia subjetiva continúa, pero en una rama diferente, con recuerdos ligeramente diferentes, con una historia ligeramente diferente, pero aún eres tú. Esto se llama inmortalidad cuántica, y es una consecuencia directa de la interpretación de muchos mundos combinada con la conciencia cuántica. No puedes experimentar tu propia muerte, porque en el momento de la muerte, tu conciencia colapsa en una rama donde aún estás vivo. Desde tu perspectiva subjetiva, siempre sobrevives. Siempre hay una rama donde el accidente no ocurrió, donde la enfermedad fue curada, donde la bala falló. Y tu conciencia siempre sigue el camino donde continúas existiendo. Esto suena a fantasía, pero es matemáticamente consistente con la mecánica cuántica, y algunos físicos lo toman muy en serio. El físico Max Tegmark argumentó en 2015 que la inmortalidad cuántica es inevitable si la interpretación de muchos mundos es correcta. No puedes escapar de tu propia existencia, porque siempre hay una rama donde continúas existiendo. Y tu conciencia siempre colapsa en esa rama. Desde tu perspectiva, eres inmortal. No porque tu cuerpo no pueda morir, sino porque tu conciencia siempre encuentra una rama donde continúas vivo. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Si esto es cierto, entonces todos los que han muerto desde tu perspectiva aún están vivos desde la suya. Tu abuela que murió hace 10 años. Desde su perspectiva, ella sobrevivió, colapsó en una rama donde no murió, y está viviendo una vida completamente diferente en un universo paralelo. Todos los que amas y que han muerto aún existen, solo en ramas diferentes del multiverso. Y algún día, cuando tu conciencia se redistribuya a través del multiverso, podrías encontrarte con ellos nuevamente, en una rama donde ambos aún existen. La muerte no es una separación permanente, es simplemente una divergencia de ramas, pero todas las ramas son reales, y todas las versiones de todas las personas continúan existiendo en algún lugar del vasto paisaje del multiverso. Nadie realmente muere, solo divergen en ramas diferentes, y todas esas ramas son igualmente reales, igualmente válidas, igualmente parte de la estructura del cosmos. Esto transforma completamente el significado del duelo y la pérdida. Cuando alguien que amas muere, no han dejado de existir. Han divergido en una rama diferente. Y aunque no puedes comunicarte con ellos a través de medios clásicos, aún están conectados contigo a través del entrelazamiento cuántico. A nivel cuántico, nunca estás realmente separado de nadie. Todos estamos entrelazados en una red cósmica que se extiende a través de todo el multiverso. La separación es una ilusión creada por la localización de nuestra perspectiva consciente. Pero a nivel fundamental, todos somos uno. Todos somos aspectos de la misma conciencia cósmica, experimentándose a sí misma desde innumerables perspectivas simultáneamente. Y si esto es cierto, entonces el universo no es un lugar frío e indiferente donde la conciencia es un accidente insignificante. Es un organismo consciente, una mente cósmica que se está explorando a sí misma a través de innumerables formas de vida. Cada ser consciente es un órgano sensorial de esta mente cósmica, una forma en que el universo se experimenta a sí mismo. Tú no eres un observador separado del universo. Eres el universo observándose a sí mismo, experimentándose a sí mismo, conociéndose a sí mismo. A través de ti, el cosmos se vuelve consciente de su propia existencia. Y esa conciencia es el propósito fundamental de todo. No hay nada más importante que esto, nada más fundamental, nada más real. Pero espera, detente por un momento, respira. Hemos viajado desde las partículas subatómicas hasta el multiverso, desde las neuronas hasta la conciencia cósmica, desde la mecánica cuántica hasta la inmortalidad. Y en algún punto de este viaje, algo extraño sucedió.
Las preguntas se volvieron más grandes que las respuestas. Los misterios se profundizaron en lugar de resolverse. Y la realidad se volvió más extraña, no menos. Porque aquí está la verdad incómoda que los físicos rara vez admiten en público. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos por qué existe. No sabemos cómo surge de la materia, o si surge de la materia en absoluto. Tenemos teorías brillantes, matemáticas elegantes, experimentos ingeniosos. Pero en el centro de todo esto hay un vacío. Un agujero en nuestro conocimiento tan profundo que podríamos caer en él para siempre. El filósofo David Chalmers lo llamó el problema difícil de la consciencia en 1995. ¿Por qué hay algo que se siente como ser tú? ¿Por qué la experiencia subjetiva existe en absoluto? Puedes explicar cómo funciona el cerebro. Puedes mapear cada neurona. Puedes rastrear cada señal química. Pero nunca puedes explicar por qué todo eso produce la sensación de ser alguien, de experimentar rojo, de sentir dolor, de saber que existes. Y la mecánica cuántica no resuelve este problema, lo hace más profundo. Porque ahora no solo tenemos que explicar cómo surge la consciencia, tenemos que explicar cómo la consciencia colapsa funciones de onda, cómo crea realidad, cómo se entrelaza con el cosmos. Hemos convertido la consciencia de un misterio biológico en un misterio cósmico. Y los misterios cósmicos son mucho más difíciles de resolver. Considera lo que realmente sabemos. Sabemos que las partículas cuánticas se comportan de manera extraña. Sabemos que el entrelazamiento es real. Sabemos que la función de onda colapsa cuando hacemos mediciones, pero no sabemos qué es una medición. No sabemos qué cuenta como observador. No sabemos si la consciencia es necesaria para el colapso o si cualquier interacción física es suficiente. Hemos estado debatiendo estas preguntas durante casi un siglo, y no estamos más cerca de una respuesta. El físico Roger Penrose propuso que la consciencia surge del colapso objetivo de la función de onda en los microtúbulos, pero no puede explicar por qué ese colapso produce experiencia subjetiva. El neurocientífico Giulio Tononi propuso que la consciencia es información integrada, pero no puede explicar por qué la información integrada se siente como algo. El filósofo Daniel Dennett argumentó que la consciencia es una ilusión, pero no puede explicar quién está siendo iludido si la consciencia no existe. Cada teoría resuelve algunos problemas y crea otros nuevos. Cada explicación deja algo sin explicar, y cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que podríamos estar haciendo las preguntas equivocadas. Quizás la consciencia no es algo que necesita ser explicado. Quizás es algo fundamental. Tan fundamental que no puede ser reducido a nada más simple, como el espacio, como el tiempo, como la existencia misma. Pero si la consciencia es fundamental, entonces el universo es fundamentalmente extraño. Más extraño de lo que cualquier teoría física puede capturar. Porque una teoría física describe cómo se comportan las cosas. Pero la consciencia no es un comportamiento, es una experiencia. Y las experiencias no pueden ser capturadas por ecuaciones. No importa cuán elegantes sean las matemáticas, no importa cuán precisos sean los experimentos, siempre habrá algo que las ecuaciones no pueden tocar. El hecho de que se siente como algo, ser tú. Y aquí está lo que realmente nos mantiene despiertos por la noche. Si la consciencia es fundamental, si es una característica básica del universo como la masa o la carga, entonces todo podría ser consciente. No de la manera compleja en que tú eres consciente, pero de alguna manera primitiva. Las partículas podrían tener una forma rudimentaria de experiencia. Los átomos podrían sentir algo. Las estrellas podrían ser conscientes de su propia existencia de maneras que no podemos imaginar. Esta idea se llama panpsiquismo y suena a locura, pero es tomada en serio por algunos de los filósofos y físicos más brillantes del mundo, porque todas las alternativas son aún más locas. O la consciencia emerge mágicamente de materia inconsciente en algún punto de la complejidad, o la consciencia es una ilusión y nadie está realmente consciente.
o la consciencia es fundamental y todo tiene algún grado de experiencia subjetiva. Elige tu locura, porque todas las opciones son locas. La realidad es más extraña de lo que podemos concebir. Y quizás más extraña de lo que podemos concebir. El biólogo J.B.S. Haldane dijo en 1927 que el universo no es solo más extraño de lo que suponemos, sino más extraño de lo que podemos suponer. Y cada nuevo descubrimiento en física cuántica y neurociencia parece confirmar esa intuición. Hemos descubierto que las partículas pueden estar en dos lugares a la vez, que pueden comunicarse instantáneamente a través de distancias infinitas, que el acto de observación cambia lo que se observa, que el tiempo podría no fluir, que el espacio podría ser una ilusión, que la realidad podría ser matemáticas, que la consciencia podría ser cósmica. Cada uno de estos descubrimientos desafía nuestras intuiciones más básicas sobre la naturaleza de la existencia. Y sin embargo, aquí estamos, conscientes, pensando, preguntando, tratando de entender un universo que podría ser fundamentalmente incomprensible. Porque quizás el universo no fue diseñado para ser entendido. Quizás la comprensión es solo una herramienta que la evolución nos dio para sobrevivir. Y esa herramienta tiene límites. Así como un perro no puede entender cálculo, quizás los humanos no pueden entender la naturaleza fundamental de la realidad. Nuestros cerebros evolucionaron para cazar y recolectar, no para comprender la mecánica cuántica, no para desentrañar los misterios de la consciencia, no para contemplar el multiverso. Y sin embargo, lo intentamos, porque eso es lo que hace la consciencia. Pregunta, explora, busca, incluso cuando las respuestas están más allá de nuestro alcance, incluso cuando las preguntas no tienen sentido, incluso cuando el universo se niega a revelar sus secretos. Seguimos preguntando, porque no podemos evitarlo, porque la consciencia es curiosidad hecha carne. Es el universo tratando de entenderse a sí mismo, y fallando, y tratando de nuevo. Piensa en todo lo que no sabemos. No sabemos qué es la materia oscura. Constituye el 85% de la materia del universo, y no tenemos idea de qué es. No sabemos qué es la energía oscura. Está acelerando la expansión del universo y no sabemos por qué. No sabemos cómo comenzó el universo. No sabemos si terminará. No sabemos si hay otros universos. No sabemos si el tiempo es real. No sabemos si el espacio es fundamental. No sabemos cómo funciona la gravedad cuántica. No sabemos cómo reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general. Y no sabemos qué es la consciencia. No sabemos cómo surge. No sabemos por qué existe. No sabemos si es única para los humanos o si está distribuida por todo el cosmos. No sabemos si sobrevive a la muerte. No sabemos si está entrelazada cuánticamente. No sabemos si colapsa funciones de onda. No sabemos si crea realidad. No sabemos nada, excepto que estamos conscientes y que eso es extraño, profundamente, inquietantemente extraño. Pero quizás esa extrañeza es el punto. Quizás el universo no está destinado a tener sentido. Quizás está destinado a ser misterioso, asombroso, incomprensible. Porque si pudiéramos entenderlo completamente, si pudiéramos reducirlo a ecuaciones simples y explicaciones claras, entonces perdería su magia. Se volvería ordinario, predecible, aburrido. Y el universo es muchas cosas, pero no es aburrido. Cada vez que pensamos que hemos resuelto un misterio, encontramos uno más profundo debajo. Cada respuesta genera 10 nuevas preguntas, y esas preguntas generan 100 más. Es misterios todo el camino hacia abajo, y todo el camino hacia arriba, y en todas las direcciones. El universo es un fractal de misterio, infinitamente complejo, infinitamente profundo, infinitamente extraño.
Y tú eres parte de ese misterio. No solo un observador, sino un participante. Cada pensamiento que tienes agrega una nueva capa de complejidad al cosmos. Cada decisión que tomas crea nuevas ramas de realidad. Cada acto de conciencia es el universo explorándose a sí mismo. Descubriéndose a sí mismo, asombrándose de sí mismo. Recuerda cómo comenzamos, con una pregunta simple: ¿qué es la conciencia? Y hemos viajado a través de la física cuántica, la neurociencia, la filosofía, la cosmología. Hemos explorado microtúbulos y multiversos, entrelazamiento e inmortalidad, colapso de funciones de onda y mentes cósmicas. Y después de todo eso, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué es la conciencia? No lo sabemos. Quizás nunca lo sabremos. Quizás no se puede saber. Pero aquí está lo hermoso. No necesitamos saberlo, porque ya lo estamos viviendo, en este momento, mientras lees estas palabras, mientras piensas estos pensamientos, mientras experimentas la extraña y maravillosa sensación de ser tú. Eso es conciencia. No una teoría, no una ecuación, sino una experiencia directa e innegable. La única cosa en el universo de la que puedes estar absolutamente seguro. Pienso, luego existo. Todo lo demás es teoría. Pero tu propia conciencia es un hecho, el único hecho que no puede ser cuestionado. Y si tu conciencia es real, entonces quizás todo lo que hemos discutido también es real. El entrelazamiento cuántico conectando todas las mentes, la conciencia cósmica experimentándose a sí misma, el multiverso de posibilidades infinitas, la inmortalidad cuántica, la naturaleza matemática de la realidad. Quizás todo es verdad, o quizás nada lo es. Quizás la verdad es más extraña que cualquier teoría que podamos concebir. Pero una cosa es cierta. Estás aquí, ahora, consciente, pensando, sintiendo, experimentando. Y eso es un milagro. No importa cómo surgió, no importa por qué existe, no importa si es cósmica o local, cuántica o clásica, fundamental o emergente. El simple hecho de que hay algo que se siente como ser tú es el fenómeno más extraordinario en el universo conocido. Eres polvo de estrellas que se volvió consciente, átomos que se organizaron de tal manera que pueden contemplar su propia existencia. Eres el universo mirándose en el espejo y preguntándose qué está viendo. Y esa pregunta, ese acto de autorreflexión cósmica, podría ser el propósito de todo. No hay respuesta final, no hay explicación última, solo hay el misterio, profundo, hermoso, infinito. Y tú eres parte de él, ahora, siempre, para siempre. Entonces cierra los ojos por un momento, siente tu propia conciencia, esa sensación de ser alguien, de estar aquí, de existir. No trates de explicarla, no trates de entenderla, solo siéntela. Porque eso es lo más cercano que llegarás a tocar el misterio fundamental del cosmos. Tu propia existencia consciente, inexplicable, innegable, imposible. Y sin embargo, aquí está. Y quizás eso es suficiente. Quizás las preguntas son más importantes que las respuestas. Quizás el misterio es más valioso que la solución. Quizás el universo no quiere ser entendido, quiere ser experimentado, sentido, vivido, a través de ti, a través de cada ser consciente, a través de cada momento de conciencia en cada rincón del cosmos. Eres el universo despertando a sí mismo. Y ese despertar nunca termina, porque cada respuesta es solo el comienzo de una pregunta más profunda. Y cada pregunta es una invitación a explorar más, a preguntarse más, a asombrarse más. El viaje no tiene fin, porque el misterio no tiene fondo. Es infinito, como tú, como la conciencia, como el cosmos mismo. Y en este momento, mientras estas palabras resuenan en tu mente, mientras tu conciencia procesa estas ideas,